días a todos. Mi nombre es Andrea Ceballos y es para mí un honor estar con ustedes en esta edición número 63 de la Feria del Libro, presentando este foro, La imagen de la ciencia en los medios de comunicación masiva, organizado por Eureka, tu conecte con la ciencia, de la Dirección de Apoyo a la Investigación al Posgrado, DAIP. Bueno, el objetivo de este foro es reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación masiva, sobre la idea y la imagen que tenemos de lo que es la ciencia y su función social. Es decir, charlar sobre las distintas imágenes que tiene la ciencia y cómo influyen en el imaginario de la sociedad. Y así también cómo influyen en algunas decisiones como el vacunarse o no, si confiamos en algunas medicinas, etc. Nos acompañan esta tarde en este foro los doctores Carlos Alanías Rodríguez, del Departamento de Astronomía, Campus Guanajuato, y los doctores Juan Barranco y Gustavo Nis, del Departamento de Física del Campus León. Bienvenidos, doctores, muchas gracias. Y si estamos de acuerdo, vamos a comenzar con este foro con la primera pregunta. La primera pregunta dice, en la actualidad, ¿creen que en realidad sí influyen los medios de comunicación en la imagen que tenemos de la ciencia? ¿Y de qué forma influyen? ¿Para bien o para mal o para ambas? Le damos la primera palabra al doctor Carlos Alanías. Muy buenas tardes, gracias. Pues agradeciendo la invitación y bueno, saludando a todo el público. Yo creo que la influencia puede ir en ambas direcciones. Primero que nada, pensando en la astronomía y toda la influencia que tienen los medios, he escuchado muchas noticias falsas, le llaman, ¿no? Fake news al respecto sobre temas relacionados con, por ejemplo, el tema de la Tierra plana, ¿no? Que es un tema que me preocupa mucho, que después de que se navegó y se dio la vuelta al mundo, Fernando Magallanes descubriendo nuevas tierras, Cristóbal Colón llegando a América y ahora en la última década, en los últimos 15, 20 años, ya vuelven a salir algunas corrientes donde mencionan que tienen la creencia de una tierra plana, ¿no? Entonces ahí, pues, obviamente es una influencia mala porque están pues retrocediendo en los avances que se han tenido en los últimos, es que será 500 años, ¿no? Y lo que tenemos que aportar nosotros como científicos, pues es la información a la gente, el público en general, a los niños, de cuáles son todos nuestros estudios y todas las investigaciones que se tienen al respecto, que aportan la teoría y la práctica sobre este tema en específico. Muchas gracias, doctor. Ahora escuchamos al doctor Juan Barranca. Hola, muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad, ¿no? De que podamos dialogar un poco acerca de cómo la ciencia se ve o cómo se transmite a través de los medios masivos de comunicación. Respecto a la pregunta, ¿no? De si en la actualidad influyen los medios masivos en la percepción de la ciencia, definitivamente, ¿no? Heisenberg, que fue uno de los creadores de la mecánica cuántica, dice que hay un hecho evidente en la ciencia, pero que muchas veces se olvida. Y es que la ciencia está hecha por hombres. Entonces, efectivamente, eso es todo lo que, bueno, el comentario, ¿no? Heisenberg dice, la ciencia es una cosa hecha por hombres y por lo tanto está sujeta a todas estas pasiones y a todas estas actividades que tienen que ver con la humanidad. Entonces, efectivamente, la forma en la que nos comunicamos actualmente no es solamente personalmente, sino que ahora tenemos a nuestra disposición un alcance, ¿no? Casi global de las cosas que decimos. Ejemplo es esta
esta transmisión que estamos teniendo ahorita y que se puede lograr gracias a estos foros que son medios masivos, ¿no? Digamos, no sé cuántas personas nos están viendo, pero son más de 2. Entonces, hay muchas personas. Entonces, la percepción de la ciencia claramente se ve afectada por estos medios, a favor y en contra. Otra cosa que creo que es moderna es que algo que ha descifrado la ciencia moderna es que muchos de nuestros conceptos de éticos, morales y cosas por el estilo se tienen que replantear. Y entonces la noción de maldad y bondad ahora es un poco difusa. Tenemos que trabajar, no solamente los científicos, sino también los filósofos, historiadores y sociólogos, en esta nueva ética que tenemos que marcar, pero la barrera entre lo bueno y lo malo es cada vez menos clara en lo que le llaman la posmodernidad, ¿no? Entonces, no sería yo capaz de decir que la percepción que producen los medios masivos de la ciencia sea buena o mala, es decir, ya no tenemos estos completamente oscuro, completamente claro, sino que existe toda una diversidad de grises, ¿no? Y entonces hay una combinación de cosas buenas que se producen a través de los medios masivos para la rapidez con la cual se propagan las noticias científicas, pero también existe unas vertientes negativas que hacen que esa masificación de la información científica tienda muchas veces a ser distorsionada. Entonces, sí, digamos, no podría decir si es para bien o para mal, entonces me quedaré con que tiene ambas caras, ¿no? Digamos, la propagación masiva de la información de la ciencia. Simplemente quería decir algo rápido. Esta masificación ha hecho que la rapidez del conocimiento científico pueda ser muchísimo más rápidamente alcanzable a lugares que antes eran inalcanzables para el científico, ¿no? O para la gente que hace ciencia. En ese sentido, las noticias de que 2 hoyos negros han colisionado y dejaron su huella de ondas gravitacionales es algo que no solamente se escuchó en la Ciudad de México, en Puebla, en León, sino que prácticamente cualquier persona con alcance de un teléfono celular es capaz de enterarse de estos alcances que está teniendo la ciencia actualmente, ¿no? Entonces el impacto, yo diría que no solamente tiene impacto, sino que es un impacto brutal a un alcance global. Bueno, eso es lo que quería comentar en este momento. Muchas gracias, doctor Juan Barranco. Ahora escuchamos al doctor Gustavo Nis. Hola Andrea, Carlos, Juan. Un gustazo estar aquí con ustedes debatiendo sobre estas ideas de medios de comunicación y ciencia. Y para contestar a la pregunta, me gustaría, antes de pensar en si influye o no la comunicación y los medios masivos de comunicación en la ciencia, me gustaría contextualizar a los medios de comunicación como una cara de las actividades humanas. Entonces, no nada más a la ciencia la visten, sino en general a todas las actividades humanas. Y un caso particular es, por ejemplo, la política. La política claramente tiene una cara pública, una cara a través de los medios de comunicación, y que esa define mucho el curso de la misma. Bueno, y lo mismo ocurre con todas las actividades humanas. Como bien mencionaba Juan, la ciencia se hace por humanos, los humanos nos comunicamos unos a otros, y estos medios masivos de comunicación lo que hacen es justamente comunicar en grandes volúmenes. Estas son la imagen, la cara de estas actividades humanas. Entonces, bajo esa contextualización, pensaría que la ciencia claramente se ve vista o revestida por estos medios masivos de comunicación. Y en ese sentido no me gustaría la palabra influyen, porque suena a que estamos distinguiendo los medios como algo separado a la ciencia, y yo creo que forma simplemente una cara de la misma. Lo que la gente ve y escucha por todo el mundo, o incluso de forma local, sobre lo que los científicos están realizando, es una misma cara de la ciencia.
Entonces, yo creía que más bien tenemos que trabajar en que esa cara sea de lo más profesional, esa cara sea de lo más positiva en términos de la sociedad y su comportamiento, y no podría distinguirla como que son dos cuestiones separadas una de la otra. Eso es todo lo que querría decir. Muchas gracias, doctor Gustavo. La siguiente pregunta dice, ¿creen que hay diferencias entre la imagen que presentan diversos medios, por ejemplo, el cine y las redes sociales? La primera palabra, doctor Carlos. Sí, creo que tenía mi micrófono apagado, sí. Gracias, Andrea. Pues, sí, de hecho, ahí me gustaría en esa parte decir que, por ejemplo, el cine crea una imagen pues fantasiosa muchas veces, como trata de resumir la misma ciencia, de repente lo lleva al espectador a unos ciertos niveles en los que los deja volar su imaginación y no presenta la realidad por completo. Entonces, por ese lado, sí existe una diferencia respecto a lo que puede presentar uno en las redes, que puede uno aportar media hora, una hora, puedes tener mucha información en diferentes videos o por medio escrito. Entonces, ese resumen de todo un tema pues termina dejando muchos huecos para el receptor. Por ejemplo, podríamos pensar que en el cine se tienen estas facetas de que, pues el ser humano puede viajar al espacio y de repente, ya estando allá, sucede un accidente y salen llamas y demás en el espacio y dice uno, bueno, pues si ahí no hay oxígeno para que pueda realizarse la combustión. Es decir, el cine puede transformar muchas ideas y crea hasta falsas expectativas de lo que puede suceder en la ciencia. Sin embargo, la lectura directa o lo que decía, la apertura del espacio para poder explorar sobre cada tema, pues permite ahondar en cada pedacito que se presenta sobre cierto tema. O, por ejemplo, vayámonos a la parte de los libros. Uno lee un libro completo, son 300 páginas y se tarda uno a lo mejor una semana en leerlo y va uno a la película resumida o un documental en media hora, 40 minutos y obviamente no pueden abarcar todo ese espectro que el escritor dejó plasmado en el libro, ¿cierto? Entonces, siempre que uno lee un libro y después pasa a la película, dice uno, no, me gustó más el libro que la película. O sea, que se le faltó este detalle, este detalle, este detalle, incluso con películas que son larguísimas. O sea, hablemos de El Señor de los Anillos, ¿no? Por ejemplo. Es una obra muy grande. Yo cuando la leí, pues, te describe colores y sabores, etcétera, ¿no? Y cuando lo presentan en la película, obviamente, pues tienen el tiempo limitado. Entonces, cada faceta de los medios de comunicación, obviamente, van a poder presentarnos ciertos detalles, cierto nivel de detalles. Y también, por ejemplo, el cine o lo que son los videos, pues tiene una producción muy grande. No es lo mismo que a veces en ciencia es muy difícil transmitir el conocimiento por el lado de que son conceptos difíciles, ¿sí? Entonces necesitas una animación. Entonces, si no presentamos nosotros alguna simulación que nos permita recrear ese concepto físico, de repente el mismo lector pues se puede perder. Y el cine ayuda mucho a que se puedan imaginar las cosas, ¿no? O sea,
tiene sus pros y tiene sus contras, porque deja huecos, pero al mismo tiempo pues los creadores de cine muchas veces no son los expertos en ciencia. Eso sí, en muchas ocasiones contratan expertos, se hacen las producciones de una muy buena manera y ayuda a ejemplificar los fenómenos físicos, que es lo que a final de cuentas tratamos de hacer nosotros como científicos, ¿no? Pero obviamente, pues sí hay grandes diferencias entre los diferentes medios, pero también existen algunas otras sobreinterpretaciones, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? En los cuales el mismo, la persona que está tratando de comunicar la idea, me refiero, por ejemplo, a la parte de la mecánica cuántica, ¿no? A veces sobreinterpretan la parte de la mecánica cuántica y terminan con algunos conceptos que uno dice, ay, pues ahora sí se volaron la barda con la imaginación y con la interpretación del concepto físico, ¿no? A lo mejor al mismo científico le falta un poquito de apertura en ese aspecto, pero ya llegan a la metafísica, ¿no? Ya no se quedan en la realidad, ya son cosas esotéricas. No sé qué piense Juan y Nis y Gustavo sobre ese aspecto, ¿no? Que son expertos en la parte de física. Yo hablo desde la parte de astrofísica y sí, obviamente trato de visualizar las películas que tratan temas de astronomía y viajes espaciales, a lo mejor la guerra de las galaxias, etcétera, ¿no? Son temas que me conciernen. Y bueno, a ver qué nos dice Juan sobre su opinión al respecto. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Juan Barranco, lo escuchamos. Pues, sí, de hecho, la respuesta concreta es sí. Creo definitivamente que cada medio diferente presentan imágenes diferentes de lo que es la ciencia. Y eso puede ser problemático, ¿no? Puede ser una cosa que nos confunda, un poco lo que menciona Carlos, ¿no? De que de repente nos da una imagen incorrecta, ¿no? De lo que realmente quieren representar. Y entonces uno va muy contento y ve la película de Avengers y uno ya está convencido de que es posible viajar en el tiempo y más bien nos están preguntando, ¿no? Pues ¿por qué no están trabajando en la máquina del tiempo? Y uno dice, bueno, pues es que es una película, ¿no? Entiende, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces sí, hay diferencias notables entre cada medio masivo, cómo abordan o cómo pueden aportarnos a una imagen de la ciencia. Antes de continuar, me gustaría al menos tratar de definir qué es ciencia para que podamos un poco saber de qué estamos hablando. Entonces voy a tratar de hacerlo muy simplista y justamente es un ejemplo de cómo cada medio trata de aportar su imagen de la ciencia y entonces voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. La ciencia en realidad es algo muy simple que consiste en utilizar un método para aproximarse a la realidad. Y es un método que traemos ya grabado en el ser humano, el ser científicos. Entonces los niños nacen siendo científicos. Nuestros mejores científicos son los niños. Todo el tiempo están experimentando y en ese proceso de experimentación están aprendiendo, están tomando elementos de la realidad para construir un modelo de la naturaleza con el cual puedan sobrevivir. El científico como tal es un profesionista y entonces así como en la vida cotidiana tenemos amateurs y tenemos profesionistas. Los profesionistas son, digamos, aquellos que realizan de forma relevante y profesional su trabajo de aplicar este método científico. Pero en realidad, así como todo el mundo puede jugar fútbol o razonablemente jugar fútbol, sabe cómo jugar, hay algunos que son profesionales, pero en realidad todo el mundo juega fútbol. En el caso de la ciencia es algo parecido. Hay profesionales que juegan en la Premier League o en la Liga Mexicana y hay los amateurs que nos gusta jugar en el jardín detrás de la casa. De igual forma, todos entonces somos científicos a distinto nivel. Unos somos más profesionales que otros. Dicho eso, en el sentido de los medios masivos de comunicación, más que distinguir entre el medio masivo o no, lo que nos debería preocupar es si el que está
transmitiendo la información en el medio masivo de comunicación es o no un profesional. Y en ese sentido, pues podemos tener películas malas o películas que son obras maestras. Podemos tener programas de YouTube o documentales de YouTube que son erróneos o que son excelentes al transmitir la información que se... Entonces, digamos, efectivamente hay una diferencia entre qué imagen están aportando cada uno de los medios masivos de comunicación, pero lo que nos debería importar es la imagen que no importa el medio masivo sobre el cual nosotros estemos más adecuados o nos guste más, ya sea el radio, televisión, películas, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Lo que nos debería preocupar es si es un profesional o es un amateur. Y en ese sentido yo diría, váyanse al profesional. Es así como, ¿qué cine te gusta ver? Pues el buen cine. Pues no pierdas tu tiempo viendo malas películas hechas por no profesionales. De igual forma, si vas a tratar de buscar información científica, busca que sea hecha por un profesional, no importa el medio, pero que sea hecha por un profesional. Bueno, ese es el comentario que tengo al respecto. Muchas gracias, doctor. Escuchemos ahora al doctor Gustavo Anís. Es una de esas preguntas que creo que no vamos a diferir un poquito los que la contesten, porque creo que de entrada todos estamos de acuerdo en que los medios de comunicación son distintos entre sí y lo que nos aportan siempre va a ser distinto. Pero nada más para abonar un poquito en los comentarios que se han hecho, porque estoy completamente de acuerdo con Carlos y Juan. Yo vería que también hay otras variables que pueden dar diferencias, no nada más sobre el medio de comunicación, sino también sobre, por ejemplo, el tiempo en el que se encuentran estos medios. Pues algo interesante es ver cómo ha evolucionado la televisión o el cine de hace 100 años para acá. Entonces, no nada más es el medio, sino el medio si lo ubicamos en el tiempo y también en el espacio. O sea, geográficamente es muy distinto un medio de comunicación en un país, en otro. Incluso los lenguajes importan. Y eso es algo que creo que estas diferencias en los medios de comunicación, esta pluralidad que hay. Y que creo que va a dar diferentes ciencias. La idea vista hace 50 años es muy diferente a la que vista hoy, es muy diferente a la ciencia vista en un país, en otro país, etc. Entonces, yo creo que como esta imagen de las tres disculpen, ¿es mi internet o al doctor Gustavo le falló su internet? Fui yo y ya estoy de vuelta. Ah, perfecto. Ok. No sé qué pasa, es parte de estos medios masivos de comunicación. Me disculpo. Es justamente para ver que hay tan grandes diferencias que, por ejemplo, la conexión de Carlos, de Juan y de Andrés mucho mejor que la mía y claramente distorsiona hasta mi respuesta. Entonces, sí, estos medios de comunicación, nada más en conclusión, son heterogéneos y creo que ahí está la belleza. O sea, yo creo que no hay que pensar en si distorsionamos o no la imagen de la ciencia y si queremos buscar información, digamos, que sea súper confiable o no. Creo que también hay que disfrutar esta ciencia que no es tan ciencia y que está en los medios de comunicación, porque de alguna manera pues que le da cierta forma a nuestras sociedades, a nuestras... Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿consideran que la imagen que presentan los medios de comunicación de la ciencia determina o puede determinar nuestras decisiones cotidianas?
Tengo mi micrófono abierto. Sí, Andrea, mira, ahí yo me quedé pensando sobre esa pregunta ahorita y realmente creo que los medios de comunicación presentan una imagen de la ciencia que es mucho más amplia de lo que realmente es en la realidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. Se cree que los avances tecnológicos y científicos son tan grandes en los últimos 50 años porque hemos logrado cambiar de una televisión gigante a una televisión compacta que ahora en lugar de tener un teléfono, una cámara, diferentes cosas tecnológicas, que un escáner, todo lo tenemos integrado en un celular, ¿no? Se ha ido reduciendo el tamaño tanto y también la capacidad se ha incrementado muchísimo. Yo me acuerdo cuando usaba los disquetes y me cabía ahí un mega, ¿no? En un disquete, 1.4 megas con alta densidad y decía uno, wow, tengo un súper equipo para guardar mi información y ahora en una memoria a lo mejor USB, te traes ahí 128 gigas. Entonces, yo antes, cuando empezaron a salir los gigas, decía, no, pues nunca voy a llenar esto. Y ahora tenemos teras y ya se llenan y se llenan y se llenan. Bueno, pues los medios de comunicación lo que hacen es también exagerar un poquito cuáles son los avances que se han tenido, las posibilidades que existen. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, respecto a la vacuna del COVID que se desarrolló, ¿no? Se hablaba mucho sobre el implante de un microchip que era nanotecnología y que te iban a controlar por medio de este chip y que esa era realmente la realidad, ¿no? Que hacia allá iba todo esto. No es un virus, lo que pasa es que están viendo cómo controlar a todo el mundo. Oye, es un avance que, no, si lo tuviéramos sería genial, ¿no? Digo, no sería genial que nos controlaran a todos, pero es un avance que no tenemos a la fecha, ¿no? Estamos exagerando las posibilidades. Otro sería la modificación del ADN. Tampoco lo podemos hacer todavía, ¿no? Si pudiéramos hacer la modificación del ADN, ya hubiéramos curado no sé cuántas enfermedades, ¿no? Entonces, pues, los medios no implican nada más los medios formales, también los medios informales, porque ahora ya los medios masivos incluyen YouTube, incluyen el Facebook, incluyen pues, Twitter, etcétera, y ahí es donde se propaga toda esa información, ¿no? Puede no haber salido de una fuente confiable y entonces ahí es donde se exagera las posibilidades de la ciencia, qué tanto alcance pueden tener. No hemos logrado ese gran avance. Hemos logrado muchísimos avances, obviamente, pero son imágenes que obviamente provienen justamente de los medios de comunicación masiva que están al alcance de todos nosotros. Entonces, yo sí considero que eso está afectando las decisiones cotidianas, porque una decisión cotidiana sería, ¿me vacuno o no? Porque yo no sé si me van a modificar mi ADN y me van a meter un chip en mi cuerpo, ¿no? Y mucha gente por eso no se quiere vacunar, ¿no? Cuando me preguntan a mí me dicen, oye, ¿tú qué piensas? ¿Tú te irías a vacunar ahorita y no te importaría si te toca la Sputnik o te toca la Pfizer o la AstraZeneca? Le digo, obviamente que me iría a vacunar. ¿Por qué? Porque primero que nada, pues todo esto son desarrollos científicos. Yo sé que no existe un microchip, que no tenemos ese grado de desarrollo y que a lo mejor en 500 años me podría preocupar, ¿no? Pero ahorita no. O la modificación del ADN tampoco, no creo que suceda. Ahora, que no, es que resulta que cómo vamos a confiar en la vacuna rusa, ¿no? Ya porque tenemos el historial de la Guerra Fría y que si los rusos y los estadounidenses y que querían dominar el mundo, pero realmente yo como científico admiro a las dos potencias, tienen una gran capacidad de desarrollo. Los rusos son buenísimos en matemáticas, en física, en medicina, ¿sí? Y los estadounidenses es igual, o sea, tienen gente de todas las nacionalidades trabajando en los desarrollos y no me cuestionaría
si es de Rusia, de China o de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Creo que esas son las decisiones cotidianas que más próximas veo ahorita que puedan impactar, ¿no? Pero sí, definitivamente influye en esas decisiones, en la población en general. Sí, aparte para modificar el ADN no es tan sencillo y no es bioético y tampoco es legal, entonces no se podría. Pues muchas gracias, doctor. Escuchamos al doctor Juan Barranco. Gracias, Andrea. Sí, coincido completamente con Carlos y casi puedo anticipar que, como dice Gustavo, vamos a coincidir, ¿no? Digamos, influyen. Definitivamente deben, o sea, más que si crea que influyen, yo creo que deberían influir. Porque justo como acabo de mencionar, y por eso creo que era importante como decir que, ¿qué significa ciencia? Es aplicar un método. Y el método consiste o para qué lo utilizamos para describir el mundo para que podamos sobrevivir. Entonces, en realidad todos los avances científicos están hechos con la finalidad de que nosotros podamos adaptarnos de la mejor forma a este planeta y si salimos eventualmente, pues a otros planetas. Pero ese es el objetivo de la ciencia. Construir modelos que nos ayuden a tomar decisiones. Y en ese sentido, por eso hago hincapié en que el ser científico no consiste solamente en saberse ecuaciones complicadas o escribir lagrangianos y hamiltonianos o cosas por el estilo, sino en realidad es aplicar el método. Y entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos una tradición de seguir la predicción meteorológica. O sea, como que no le vemos mucho sentido a que en el noticiero pasen en un momento pues, la temperatura, ¿no? Ni le hacemos caso. Y de hecho, desgraciadamente los medios masivos han aprovechado eso para tratar de implementar otras cosas, pero bueno, esa es otra historia. En cambio, en países donde el clima es muy extremo, saber la temperatura es fundamental para sobrevivir. Y entonces es como, silencio, viene el análisis meteorológico. Vamos a estar a menos 22 a las 7 de la mañana, pero a las 11 de la mañana vamos a estar a menos 17 y luego en tal cosa, no sé qué. Fantástico. Entonces ya sé que mejor no salgo. O sea, si iba a salir por unos cigarritos, pues mejor no salgo porque estamos a menos 22 y los riesgos son tales. Entonces, en ese sentido, una de las ciencias que es más complicadas que todavía no hemos podido tratar de resolver deterministamente, como es el clima, influye el conocimiento de esa ciencia en nuestra toma de decisiones y tendría que ser la decisión diaria. Entonces, así como el ejemplo del clima debería ser pues todas las demás decisiones que tenemos que hacer. Entonces, sí, no solamente influye, sino que yo creo que debería. Y entonces, en ese sentido, efectivamente, como mencionó Carlos, en el caso de la enfermedad del COVID, es un ejemplo claro de que no somos capaces ni de poder asimilar la información científica que nos están aportando acerca de ese tema tan importante que tiene que ver con nuestra sobrevivencia o nuestro posible contagio, como tampoco somos capaces de ser lo suficientemente profesionales, los profesionales de los medios de comunicación masivas, no han sabido ser lo suficientemente profesionales como para transmitir de forma honesta y fidedigna y creíble la información que hay disponible. Y eso lo que ha propiciado es que pues, muchos lleguemos a conclusiones como el virus no existe. Y entonces pues, uno diría, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Digamos, Pasteur a finales del siglo XIX fue cuando planteó esta idea tan novedosa, ¿no? De que las enfermedades se transmiten por cosas pequeñísimas que no vemos. Estamos en una época en la que sí lo ven, sí hay microscopios de fuerza atómica que son capaces de dibujar, ¿no? Y verlo y efectivamente tener fotos de ellas. ¿Cómo es posible entonces que tengamos, a pesar de la masificación de los medios, mucha gente que sigue dudando de la existencia de dicho virus? Bueno, es simplemente parte de la profesionalización. Necesitamos profesionales que informen de la forma más clara y honesta la información que hay, y nosotros, por otra parte, tenemos que ejercer diariamente el ejercicio de saber recibir esa información.
Entonces, que rescatemos al niño que tenemos adentro, que está acostumbrado a hacer experimentos, a hacer preguntas, a poner atención, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, doctor. Ahora escuchamos al doctor Gustavo Nis. La pregunta es algo así como si ahora vemos a los medios de comunicación como aquellos que influyen en la ciencia y cómo pueden cambiar incluso su dirección. Entonces, esa es la forma en la que yo vería la pregunta, más como desde el punto de vista de la ciencia hacia los medios de comunicación. Creo que en este caso es al revés. Entonces, lo que nos estamos preguntando es si el que yo haga un experimento no va a depender de lo que los medios de comunicación enseñen sobre ese experimento. Y entonces aquí me gustaría a mí distinguir la ciencia como algo muy poético y como esta cosa que nos describe Juan, que persiguen todos los niños y que es muy, muy bonita en su esencia, a lo que realmente es el científico y la ciencia que tenemos en la actualidad. Y esa se hace por una institución. Entonces, creo que la ciencia que tenemos está mucho más institucionalizada de lo que queremos como científicos. Y sí es cierto que las decisiones que se toman en esta institución pueden verse afectadas por los medios de comunicación. Entonces, esto es un poco como, si lo guardáramos la analogía, sería como el fútbol o la música. Entonces, yo creo que si viéramos deportistas del fútbol como Messi en un barrio perdido, podríamos ver que quizá haya jugadores tan buenos como él, simplemente que no tienen la promoción que ha tenido Messi. Y lo mismo ocurre en la música, o sea, tenemos bandas que son tan buenas como las famosas, simplemente nunca tuvieron esta promoción tan impactante que los llevaron a las grandes ligas. Y en ese sentido, es factible que que cuando uno empieza una carrera en ciencia, al igual que en fútbol, esta carrera se vea modificada por lo que los medios de comunicación nos meten como la ciencia que debe ser buena, la ciencia que debemos perseguir. Y en ese sentido, mucho del dinero que tenemos ahora en ciencia está basado en la percepción de la misma, y la percepción de la misma está basada en estos medios de comunicación. Entonces, mi respuesta es que sí influye. Ojalá no lo hiciera para que tuviéramos esta ciencia mucho más poética que busca la verdad, pero la realidad es que lo que hacemos como sociedad sí se ve en gran medida influenciada por la imagen de los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor Gustavo. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice: ¿cuál es una o varias imágenes de la ciencia en medios de comunicación que te gustan? Es decir, alguna película, por ejemplo, El Hombre Araña, de Big Bang Theory, cómics o alguna otra serie. Sí. Le cedemos la palabra al doctor Carlos. Gracias. Pues hay un montón, la verdad. Depende del humor que tenga uno ese día o esa noche para ver algún programa. Pero podría empezar con los que me gustaban, por ejemplo, cuando era niño y que veía recurrentemente y tenían que ver con cosas futuristas, que siempre pensábamos, ay, cuando suceda eso, quién sabe en qué año va a ser, ¿no? Por ejemplo, los supersónicos. Entonces salían con sus navecitas y se tenían videoconferencias, y la consulta del doctor era a través de la pantalla, ¿no? Con una computadora, o hasta trabajo en casa, que justamente es lo que estamos haciendo ahora. Esa es una que me encantaba, era divertida, había pues, carros voladores que todavía no tenemos, pues las casas estaban en lo alto, pero hay varios detalles que últimamente se han estado usando y que ya nos alcanzó el futuro, ¿no? Y películas también que vi de niño, que las vi seguramente, pues yo creo que unas 10 veces o más. Volver al Futuro, esta serie de películas,
Me encanta. Yo la sigo viendo y me acuerdo, ay, cuando tenía, no sé, 10 años o 15 años es cuando las empezaba a ver y divertidísimas, ¿no? Y mi papá me decía, no, es que no le entiendo, eso de que se regresa y que llega a una parte donde se bifurca el tiempo. No, a mí me haces bolas. No, mira, papá, que esto, que lo otro, le trataba de explicar, ¿no? Y es divertido porque, pues, créanme, y de hecho, todavía hasta siguen viendo algunas paradojas sobre esos viajes en el tiempo, ¿no? De si regresas al pasado, entonces luego regresas otra vez al futuro, ya no era el futuro que debería de ser y te equivocaste de rumbo, etcétera, ¿no? Star Wars también. No, Star Wars la ponían yo creo que cada fin de semana en visión y por lo menos las 3 primeras me las aventé como 50 veces. Entonces, padrísimo, ¿no? Y las espadas láser, etcétera, ¿no? Ya más grande, me gustaba ver una serie, se llama Futurama. Futurama, pues, es como estar en el año, no recuerdo qué año ponen ahí, pero están los robots y tienen mucha vida tipo humana. Además es medio sarcástica, ¿no? Y te encuentras personajes que en la vida real de repente hasta se parecen a los de Futurama, ¿no? Entonces, ese tipo de series que tienen que ver con ciencia, ¿no? También me gustaba algunas divertidas así para ver en una tarde de ocio, pues la de Big Bang Theory, que era muy famosa, creo que ya no está al aire, pero duró muchísimo tiempo. Y en algunos casos extremos, por ejemplo, hay una serie que se llama Black Mirror, en el cual muestran casos extremos del uso de la tecnología, ¿no? Y se llegan, o sea, al caso extremo de esto de los likes, ¿no? En el Facebook. Entonces, había un capítulo en el que todas las personas funcionan a través de cuántos likes tienes o cuántas estrellitas lograste acumular o tu puntuación, un promedio, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que depende mucho del humor. Me gusta verlo desde el punto de vista, pues más que nada de diversión, obviamente, porque si me pongo a criticar como científico, pues voy a terminar cansado de que no son reales, ¿no? Muchas veces. Y hay una que descubrí recientemente, que es sobre Marte, y es un tipo de simulación de un viaje a Marte en el cual pues recrean el escenario de que llegan y tienen problemas de estar en Marte, que ya es un poquito más aterrizada en cuanto a ciencia. Creo que esa sí tiene alguna, ¿cómo le llaman? Una asesoría de parte de científicos astrofísicos, ¿no? Que dicen cómo es el ambiente y cómo sería la exploración a Marte. Entonces, pues hay un montón de series que realmente me han llamado la atención y que seguiría viendo una y otra vez, ¿no? ¿Qué opinan, Juan y Gustavo? ¿Cuáles les gustan? Para tomar nota. No, yo creo que coincido contigo, ¿no? De muchas series que mencionaste. Sí, definitivamente Futurama, hay chistes que todavía me siguen dando risa. Y sí, me gusta mucho. Pero para complementar otra, es esta o sea, digamos, la que yo creo que me marcó de niño, cuya imagen prototípica tengo de cómo una serie de divulgación tiene que ser, es Cosmos de Carl Sagan. O sea, en realidad, incluso ahora de adulto la veo y me saca lagrimitas y lo digo honestamente, o sea, en realidad hay una parte poética en la obra de Cosmos, en la serie, que me conmueve brutalmente, ¿no? Y además me remite a mi infancia, ¿no? Y ahora me doy cuenta, ¿no? De que realmente los medios masivos de comunicación permiten que realmente la serie de Cosmos la pueda ver, pues prácticamente cualquiera que tenga acceso a Internet podría verla. Y entonces, si lo pueden hacer, véanla. Simplemente para que vean qué tan viejos somos, aunque nos veamos jóvenes y bellos. Yo la serie de Cosmos, para poderla ver, era porque había un videoclub cerca de la casa, y entonces pues tenía que comprar mi tarjeta para poder sacar películas del videoclub, y yo iba, ¿no? Y entonces pues estaba ahí la colección en VHS, en estos discos que los muchachos ya no los conocen, pero eran unos discos como del tamaño de
pesaba lo de una tableta, y era más grande, yo creo, que una tableta. Y entonces ahí venía el disco, ¿no? Entonces yo iba por el cassette y veía Resulta ser que los documentales de National Geographic y el de Cosmos estaban junto a una casetita que siempre estaba cerrada, también del videoclub, que decía solo mayores de 18 años. Y yo no entendía, porque no sabía qué era eso, pero justo al lado de esa cabinita estaban los documentales. Y al final uno podía ver quiénes habían sacado el documental y era 2, 3 personas antes que yo. Entonces, digamos, aprovechen la masificación de la información que tienen actualmente. Todo está a un clic. Y si pueden ver Cosmos, la serie original de Carl Sagan, yo se las recomiendo muchísimo, me encantó. Efectivamente, respecto a otras cosas, imágenes que yo tengo de la ciencia en medios masivos, definitivamente es el cine. En el cine he visto muchas cosas de ciencia que me han ayudado a entender o a apasionarme acerca de esas cosas. Jurassic Park, por ejemplo, me parece que es una obra que todos debemos de ver. Las primeras 3, de hecho, ni siquiera las primeras 3, la primera. Creo que es la película que en algún momento abre con una escena en la que también nos da esta oportunidad de imaginarnos el control que se podría tener, ¿no? Si uno pudiera controlar el ADN. Pero bueno, esas son reminiscencias. No sé, Gustavo. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos, doctor Gustavo. Ok, bueno, creo que lo que más me gusta de esta pregunta es que finalmente vamos ahora sí a la parte menos filosófica y más humana de nosotros. Estoy completamente de acuerdo con Carlos y Juan. Esas series, películas y demás que nombraron también me marcaron a mí. Efectivamente, todas las que mencionó Carlos. También ahorita se me había olvidado Futurama. Claramente Volver al Futuro fue algo que nos marcó. Algo interesante en estas anécdotas es, por ejemplo, ver a The Big Bang Theory antes de tener esa serie. Como que siempre me costaba trabajo explicarle a la gente qué hacía como científico y cuál era la imagen correcta de un científico en un área de física teórica como yo. Y cuando salió The Big Bang Theory me ahorró la explicación, ¿no? Yo decía, bueno, simplemente soy un Sheldon más. Y con esta idea de que el eslogan que tienen, que es "The smart is the new sexy", ¿no? La inteligencia es la nueva imagen del sexy. Pues la verdad es que vendió bastante bien y bueno, creo que por eso estoy casado con alguien que no esté en ciencia, pero eso es por un lado. Eso me gustó mucho de Big Bang Theory, además que tenían alguien que los asesoraba, si no mal recuerdo, un astrofísico que sabía mucho de física en general, y entonces muchas de las expresiones que usan son expresiones correctas, incluso muchas de las fórmulas que están dibujadas en los pizarrones son correctas, etcétera. Entonces sí tenía un ingrediente de realidad esa serie que era interesante. Con respecto a lo que dijo Juan de Cosmos de Carl Sagan, sí, yo también me acuerdo de chiquito, mis papás llegaban con la película de Cosmos y la veíamos todos en familia. E incluso me acuerdo que Carl Sagan viajaba en un diente de león, era la nave de la imaginación. Diente de león son estas plantitas que tienen, digamos, no es una flor, pero bueno, creo que no es per se una flor, sino toda la plantita tiene pues estas como semillas que si le sopla uno vuelan, y entonces así es como viajaba Carl Sagan. Y me acuerdo que nosotros, bueno, de chiquitos construimos un camper para salir a viajar, y el camper lo apodamos, lo llamamos justamente Diente de León, porque era nuestra nave de la imaginación. Entonces sí influyó mucho esa serie en mi vida. Y en ese sentido me gustaría terminar esta pregunta concluyendo que después de muchos años de vivir en Inglaterra, me quedo yo ya como
como mi favorita, el método inglés de contar la ciencia. El método inglés de contar la ciencia, digo, más allá de todas estas formas de entretenimiento muy gringas que me gustan mucho y que he disfrutado, pero han sido más entretenimiento, me quedo con esta visión del científico como alguien que te cuenta las cosas y simplemente por el hecho de contártelas te divierten. Y entonces me quedo con el naturalista David Attenborough, que ha movido a las masas y generaciones por más de 50 años, no nada más en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y esa es la imagen con la que me quedo de la ciencia. Entonces, a diferencia de, creo yo, de National Geographic o Discovery Channel, que se han ido mucho por el efecto especial y la faramalla, yo me quedo con esta idea de la ciencia contada por un gran científico y que simplemente te transmite la información por ese amor que le tiene a la ciencia. Y creo que eso era parte de lo que hacía Carl Sagan. Y bueno, creo que eso sería la conclusión final para esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctores. Antes de pasar a las preguntas del público, ¿hay alguna conclusión o comentario final que quieran decir? Pues fíjate que y cuando mencionó ahorita Juan sobre la serie de Cosmos, que es más o menos por donde iba yo con la de Marte, aunque obviamente la de Cosmos es más como documental, ¿no? Y la otra es como ciencia ficción basada en ciencia real. Pero quisiera, bueno, hacer una aportación para el público en general. Yo me quedo fascinado en las páginas de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, de la NASA y de muchas otras agencias del mundo. O sea, no hay tantas, pero hay varias en las cuales se mencionan, por ejemplo, las misiones espaciales que se han tenido y cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, las fotografías de los planetas por las diferentes misiones. De las últimas imágenes, está la misión de la NASA, esta que se llama New Horizons, en la cual llega hasta Plutón y toman unas fotografías de la superficie de Plutón y se ven ciertas montañitas. Son de un grado de detalle que me impresiona. O sea, nunca en la vida me hubiera imaginado que se iba a tener o que iba yo a poder ver ese tipo de imágenes, ¿no? Ya cuando las vi, que fue en el 2015 que se llegó a Plutón, entonces ve uno los mundos, ¿no? Asombrosos, o por ejemplo los asteroides, las lunas, ¿no? ¿Qué colores se tienen? Y no nada más de misiones espaciales, sino también de telescopios en tierra y telescopios espaciales como el Hubble, por ejemplo, o están los telescopios del Very Large Array de Nuevo México, que se tienen unas imágenes muy profundas del universo y que muestran unos objetos increíbles. Entonces vale la pena ponerse a ver los cientos o hasta miles de imágenes que existen y además videos en los cuales se muestra a lo mejor algunos jets que están emanando del centro de una galaxia y a través de 10 años se tomaron esa secuencia de imágenes para poder crear los videos, porque obviamente los tiempos astronómicos son mucho más largos, ¿no? Entonces invitaría a la gente a visitar todas estas páginas que son disponibles a todo público y que contienen una gran cantidad de información. Y no nada más las imágenes de planetas, sino de las mismas aparatos que se construyen, ¿no? Que ve uno, pues los espectrógrafos y las cámaras y cómo construyen una nave, ¿no? Qué tipo de tecnología le están poniendo, cómo están las patitas y te ponen los diagramas y qué tantas partes tiene. Pues todo eso es información que es invaluable, ¿no? Entonces los invitaría a visitar todo este tipo de páginas existentes. Pues con eso concluiría yo mi aportación. Muchas gracias, doctor Carlos. Yo sí quisiera decir algo. Adelante. Cuando fue la final de Argentina contra Alemania del Mundial,
dijeron que en algún momento el número de personas que estaban viendo la final eran cerca de 2.000 millones de personas. Entonces, no sé si se pueden imaginar ustedes 2.000 millones de personas conectadas a algún aparato electrónico, radio, televisión, internet, todas conectadas, 2.000 millones de personas conectadas en un mismo instante, gritando al mismo tiempo gol, falta, sintiendo, acelerándose el pulso ante un evento. A mí me parece así, no es imaginable, porque estamos pensando en un organismo de 2.000 millones de individualidades conectados por un mismo evento, que en este caso fue la final Alemania-Argentina. De igual forma, ingenuamente me imagino pues a 2.000 millones de personas o a tal vez menos, tal vez 2.000 personas, pero una cantidad importante de personas viendo aterrizar un robot en Marte, o lo que menciona Carlos, ¿no? De la superficie de Plutón. Entonces, bajo este argumento de que la ciencia es tan humana como el fútbol, estamos ante una oportunidad en la cual podemos sentir ese mismo placer de gritar falta o gol ante algún logro científico al mismo tiempo. Y las posibilidades de lograr eso o de que estemos conectados de esa forma nos hacen pensar, ¿no? Digamos, ante la posibilidad de que estemos ante una transición de una nueva etapa en la humanidad. Entonces, esta unión ciencia, medios masivos puede significar algo significativo para el futuro. Entonces, no perdamos la profesión en el sentido de que sean profesionales los que logren esta comunión entre medio masivo y ciencia, de tal manera que estas noticias falsas sean cada vez la excepción y no la regla como actualmente son. Con eso me gustaría terminar. Muchas gracias. Vamos a leer la primera pregunta del público y la hizo nuestro compañero, el doctor Daniel Ayala. Dice, ¿en qué creen que cambie el papel de los científicos mexicanos con las nuevas políticas del CONACYT que ponen un énfasis mayor en las labores de divulgación? Bueno, yo podría empezar. Yo creo que la divulgación per se es como les decía, es esta cara de la ciencia y creo que sí hay que apoyarla, creo que sí hay que fomentarla, pero lo que sí creo que debemos dejar de lado son las políticas institucionales para hacer una cosa o hacer otra. Entonces, en México se cree que un científico debe de tener que hacer divulgación, debe de tener que publicar tantos papers al año, tiene que dar tantas clases, tiene. Entonces, al final se vuelve una máquina del Estado que lo que tiene que hacer es una serie de palomeo a ciertas actividades que definen su vida. Por el contrario, en otras sociedades se tiene que, hay grandes divulgadores de la ciencia, que es gente que no hace ciencia, simplemente son grandes divulgadores de la ciencia. Y yo estoy más orientado en esa dirección a tener profesionales, como dice Juan, de divulgación de la ciencia, pero también profesionales de la asesoría de películas en el ámbito científico, profesionales que sean asesores de las cámaras de diputados y de senadores en materia de ciencia y tecnología, etcétera. Yo sí creo que si llevamos a un nivel más profesional, lo que todos hacemos es mejor a que si nos volvemos todólogos. Y para mi gusto, las políticas de CONACYT, de la todología, que no nada más es bajo esta administración, sino bajo varias administraciones, es una idea que se tiene errónea en México. Creo que eso no va a definir ni al científico ni a lo que queremos de la ciencia en esta sociedad. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿creen que los medios de comunicación desempeñan bien su papel comunicando o divulgando ciencia?
¿Alguno de ustedes? Adelante, Juan. No, Usted, yo seré doctor. muy breve. No, desgraciadamente no, por la falta de profesionalización, porque se necesitan biólogos profesionales que sean los que asesoren a los periódicos, o sea, tienen que ser gente que esté involucrada en el medio científico, porque es la que conoce, la que entiende y la que posiblemente sea capaz entonces de transmitir esa información de forma masiva. Mientras tengamos pseudo periodistas que simplemente distorsionan la realidad para algún beneficio personal o institucional, etcétera, etcétera, no van a estar haciendo esa labor. En cambio, o sea, en resumen, yo diría, no siempre lo están haciendo. Algunos lo hacen con muy buena voluntad e intentamos, como en este caso nosotros no somos divulgadores profesionales. Somos científicos y lo hacemos con mucho cariño y nos apasiona lo que hacemos. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo por decir lo que estamos diciendo en este momento. Pero estoy convencido de que puede haber gente más capacitada, con mayor preparación, que sea más hábil para transmitir este tipo de información de forma masiva. Es como dice Gustavo, ¿no? Que hay que profesionalizar en los diferentes sectores esta parte de la divulgación, ¿no? O la asesoría. Es decir, en el caso de los medios de comunicación, siento que generalmente tienen buenas intenciones, pero como no son profesionales en el área, pueden llegar a distorsionar la noticia o la información que se da. Entonces, ahí falta a lo mejor como le llamaríamos una retroalimentación por parte de los profesionales, como asesoría, para que la noticia saliera verídica, ¿no? Yo he dado muchas veces algunas entrevistas y ya cuando lo digo, no, pero es que esa frase no tiene nada que ver con lo que quise decir, pero tienen algunas palabras de las que mencioné, ¿no? Entonces, falta como un círculo de retroalimentación para que las noticias o la divulgación que se hace por parte de los medios sea lo mejor posible, ¿no? Para que no dé una fake news, ¿no? Llamémosle así. De acuerdo. La tercera pregunta, ya para cerrar, ¿creen que series como The Big Bang Theory influyen en que más jóvenes estudien ciencia? Yo considero que sí. Yo sé que pues muchos amigos que conocidos, han estudiado ciencia, no nada más por series como esas, sino por programas de divulgación como Cosmos, por ejemplo, y conozco bastante gente, ¿no? Que ha sido inspirada por ese tipo de programas y de divulgación, de programas llamémosle de diversión, ¿no? También inspira y que muestran que los científicos, al final de cuentas, también son personas normales, ¿no? En algún momento se hizo un estereotipo del científico, ¿no? Del científico loco que no tenía ninguna conexión con el mundo y andaba por ahí divagando, ¿no? Pero justamente yo vi alguna campaña que empezó ya hace unos 10 años atrás, en la que tratan de mostrar el lado humano y normal de los científicos, ¿no? Que nos gusta salir a jugar fútbol y que nos gusta ir a tomarnos una cerveza o que nos gusta ir a la playa y irnos a quemar ahí al sol, ¿no? O muchas otras cosas que todo mundo hacemos, ¿no? Que tenemos hijos y, por ejemplo, nos gusta disfrutar con los niños. Mi niña, cuando mencionó Juan la parte de Jurassic Park, no, fue Gustavo, ¿verdad? O Juan, no, Juan, sí. Y me acordé porque mi niña más pequeña, Camila,
le mostré esa película y pensé que se iba a asustar con los dinosaurios, y más bien se inspiró, ya vio todas las de Jurassic Park, es una adoradora de los dinosaurios, se sabe de dinosaurios, con Qué bonito. cada letra del alfabeto se sabe un nombre de dinosaurio. Y sabe exactamente si son carnívoros, si son omnívoros, y todo, así características. Digo, oye, pues ¿cómo sabes tanto, no? No, oye, que esto, no, es que no se llaman así, estas se llaman plaquetas, ella tiene 7 años, ¿verdad? No, es una niña muy grande, ¿no? Entonces sí inspira a los niños y a los jóvenes todo ese tipo de películas y programas, a aprender más, aunque no se vuelvan unos profesionales científicos en el área, ya con ese aprendizaje que tienen, pues les abre la mente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Sí, exactamente. Creo que es muy importante toda la difusión. Muchas gracias, doctores, por su valioso tiempo, su participación en este foro, que fue organizado por Eureka, tu conecte con la ciencia. Y en este contexto de las redes sociales y cómo influyen en la ciencia y de la imagen de la ciencia, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram y en Facebook como Eureka. También los invito a que escuchen nuestro programa de radio que se llama Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Gracias por la invitación. También quiero comentarles que tuvimos muchos espectadores y que nos hicieron más preguntas, pero que por el tiempo ya no da para preguntarlas todas. Pero muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo, y otra vez muchas gracias, doctores, por su participación. Gracias por gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias por verlos. Carlos, Gustavo, un placer.